Bueno, vamos a Job 22. Job 22, por favor. Y vamos a versículo 15. Y Elifaz dice aquí: ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los varones perversos? Está hablando de una senda antigua, algo en el pasado de ellos. Si ve como antes del tiempo de Elifaz, que era después del diluvio, entonces puede ser que está hablando de antes del diluvio. Los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, que decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué nos ha de hacer el Omnipotente? Habiendo él henchido sus casas de bienes, por tanto el consejo de ellos lejos sea de mí. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos, para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos y iluminarnos acerca de más de la dispensación de conciencia. Y damos gracias por todo lo que tenemos en la vida, Señor, especialmente la salud. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, vamos a ir con nuestros estudios acerca de dispensaciones. Y hoy vamos a ver un poco acerca de estos varones perversos que son parte de ese tiempo antes del diluvio, es decir, la dispensación de conciencia. Y nota que Elifaz dice que ellos básicamente no querían tener comunión con Dios. Dijeron que ¿por qué sirve? No dando cuenta que fue por Dios que tenían bienes. Y Elifaz dice: por eso no voy a escuchar los consejos de ellos. Y eso es, bueno, que no quiere seguir a ellos. Entonces hoy vamos a ver este grupo de personas que generalmente es los hijos de Caín, porque ellos siguieron generalmente el camino o el ejemplo de su padre. Y cuando estamos viendo a ellos, también podemos ver los mismos pensamientos corriendo hoy en día en el público, en este mundo, en esta sociedad. Muchos piensan así hoy en día. Entonces, interesantemente, eso es como mostrando dónde salió esos pensamientos. Entonces, vamos a Génesis 4. Génesis 4, y eso es como pensamientos, como, sí, Dios está por ahí, pero ¿qué sirve conocer a Él? No necesito a Él, estoy bien. ¿Sí? Génesis 4, vamos a seguir explorando el aspecto del misterio, viendo la minucia de ese tiempo y el malogro que resultó de las historias ahí, de esas minucias. ¿Okay? Y vamos a explorar a la última parte del capítulo 4, es decir, versículos 17 hasta 24, que hablan de los hijos de Caín. Y mirando a ellos, vamos a otra vez seguir mirando los fundamentos del presente siglo malo, que vimos primero en el último estudio, que era asesinato y tradición, es decir, religión, filosofía humana, obras, con Caín. Pero hay más que salió de ese linaje. Entonces, Génesis 4 y versículo 17, la Biblia dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y aquí la Biblia habla de Caín teniendo una mujer. Y nota que es como ya tenía mujer, conoció Caín a su mujer, no era como resultó después de su caída o algo así. Sí, ¿verdad? Pero parece que él siguió con la bendición de tener hijos. No fue como él fue castigado completamente para hacer nada. Era solamente que él no podía labrar la tierra, no podía ser un granjero, no podía hacer agricultura. Entonces, gente, cuando leen esto, ellos salen con la pregunta: ¿de dónde sale esta mujer de Caín? Porque no habíamos escuchado de mujeres y ya habla de él teniendo una mujer. Entonces vamos a Génesis 5 para explicar eso. Génesis 5 y versículo 4
la Biblia dice. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y nota que la Biblia explica que Adán y Eva tenían más hijos y también hijas. No era solamente Caín, Abel y Set. Todo el tiempo él estaba ahí engendrando. ¿Verdad? Entonces la mujer de Caín es una de sus hermanas. Y puede ser que piensas que eso es horrible, pero en ese tiempo sus genes eran casi perfectos, eran muy diferentes que hoy en día. Fue después de la progresión de pecado y enfermedades en el mundo que llegaba al punto en que si alguien mezcla entre su propia familia, se afecta su sangre, resulta en más como enfermedades genéticas, cosas así. En ese tiempo no estaba eso. Como ya vimos, no había enfermedad, no había tormentas. La única manera en que gente murieron era asesinato. Entonces eso es donde salió la mujer de Caín. Es exactamente lo que debes pensar. Pero hay muchos que, no sé, no entienden eso. O tratan de tener otra explicación porque les molesta la idea que fue la hermana de él. Pero Eva fue de la costilla de Adán. Son más cerca que todo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cristiano? ¿Sí? Pero nota que también en versículo 17 dice ahí que Caín decidió, después de parir su hijo Enoc, que edificó una ciudad. Una ciudad, y eso es interesante porque el juicio de Dios era que él tenía que vagar en todo el mundo, y lo que él había hecho es que fue a esa tierra de Nod, y después decidió, yo voy a quedarme en un lugar, en lugar de vagar. ¿Sí ve? Él sigue rebelde. Y trató de quedarse en un lugar, resultando en la producción de la primera ciudad que él llamaba Enoc. Okay. Entonces Caín intentó pelear con su vicio, pero yo creo que él perdió con ese intento. Vamos a ver por qué muy pronto. Okay. Otra cosa, la historia secular dice que los humanos comenzaron con buscando alimentos en la tierra, como andando y vagando de un lugar hacia otro, caminando, encontrando frutos y cosas así en la naturaleza, y cuando gastaron eso se fueron a otro lugar y mudaron de esa manera. Y eso fue como los hombres obtenían comida, hasta que llegaron al punto de tener la capacidad o tener la tecnología de hacer agricultura y quedar en un lugar. Mira que la Biblia es al revés de eso. Dice que Caín ya podía hacer agricultura. Adán podía cuidar un muerto, era completamente opuesto. Y fue por un juicio de Dios, un castigo, que ya había algunos que tenían que hacer esa búsqueda de alimentos, como dice la Biblia, en lugar de quedar en un lugar y irrigarlo y hacer todas esas cosas, crecer su comida con la tierra. La Biblia es contra mucho de la historia, ¿sí, verdad? Casi todo es al revés. Pero Caín, tratando de pelear con este juicio de vagarse, trató de ser una ciudad. Él quería quedar en un lugar, él quería labrar un lugar, no quería aceptar el juicio que recibió. Entonces, ¿qué resulta con ciudades? Vamos a dos lugares. Proverbios 29 y Salmos 55. Proverbios 29 y Salmos 55. Y Proverbios 29 y versículo 16, la Biblia dice: cuando los impíos son muchos, mucha es la prevaricación. Y lo que pasa en ciudades es que hay una acumulación de muchos que no siguen las cosas de Dios, resultando en prevaricación, resultando en un crecimiento de pensamientos incorrectos. Y Caín había hecho su ciudad, y tenía hijos e hijas, me imagino, y ellos tenían hijos, y mucho más de personas llegaron ahí y aprendieron las ideas de Caín.
resultando en el crecimiento de una sociedad que era contra las cosas de Dios. Es decir, esto es a donde se crió, como se creció el presente siglo humano, con las ideas de él, en una ciudad. Y es por eso que los lugares más malucos hoy en día son, ¿qué? Ciudades. No es una sorpresa. ¿Sí, ven? También en Salmo 55 y versículo 9, la Biblia dice, o David dice aquí en ese salmo, deshace, oh Señor, de vida la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Vea que David dice que encuentra violencia, encuentra rencilla en ciudades, violencia, asesinato de Caín. Rencilla, no gustó su castigo, no quería recibir su juicio, dijo que era demasiado, que él no debería eso y trató de pelear contra eso de Dios, en lugar de recibir ese juicio y buscar a Dios, porque él podía, no fue que Dios lo castigó, así que no podía recibirle. Solamente Dios sacó la cosa que hacía que Caín se confía en sí mismo. Oh, tú confías en su capacidad con agricultura, voy a asegurar que eso no cumple para ti. Pues ya vimos. Okay. 10. Día y noche la cercaron sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Agravios hay en medio de ella, y nunca se aparta de sus plazas, fraude y engaño. Y eso es generalmente lo que pasa en ciudades hoy en día. Hay fraude, hay engaño, hay iniquidad. No importa cuándo, si es día o noche, está pasando, más en la noche. Okay. Y los hijos de Caín, ellos pues fueron criados en parte en una ciudad. Fueron los que comenzaron eso. ¿Sí, ¿verdad? Bueno, Génesis 4 y versículo 19 dice, y tomó para sí Lamec 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sella, 23. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sella, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida y mancebo por mi golpe. 7 veces será vengado Caín, mas Lamec 70 veces 7. Pero nota que aquí, hablando de esa historia de Lamec y sus mujeres, que Lamec tomó 2 mujeres. Y estás viendo aquí poligamia. El principio de poligamia por los hijos de Caín. Y muchos preguntan si esto es de Dios o no. Como ves aquí, no es de Dios. Y Dios lo había dicho directamente. Los lugares, Mateo 19. Mateo 19 y Deuteronomio 17. Mateo 19 y versículo 4 dice, y hay una pregunta de los fariseos a Jesús acerca de si es lícito divorciar de su mujer, y Jesús responde, Mateo 19 versículo 4, y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y serán 2 en una carne. Así que no son ya más 2, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y vea que Dios aclara que un matrimonio es entre macho y hembra, 1 y 1. No hay múltiples. ¿Sí, verdad? Y es especialmente con lo mismo con reyes. Deuteronomio 17 y versículo 17 dice,
ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se aparte, ni plata ni oro se multiplicará mucho. Cuando tienes mujeres vas a enfocar en ellas más que Dios. Tienes una mujer, parece que Dios asegura que puede tener templanza con eso, te ayuda, pero con dos va a ser más difícil. Tiene que cuidarse con las cosas del mundo, cuidando a ellas y sus hijos y todo eso. ¿Sí, verdad? Entonces, poligamia nunca era de Dios. Salió de los hijos de Caín. Es parte de los fundamentos del mundo, teniendo más que una mujer. Entonces, si eres un mujeriego, estás siguiendo a Caín. ¿Sí, verdad? Todo desde mi cultura, o antes su cultura, era un fundamento del siglo malo. Causaba muchos problemas. También vemos a Lamec diciendo que el varón que matara a él, pues 77 veces recibe castigo. Porque Dios dijo que va a vengar a Caín. Y la pregunta, ¿dónde salió esto? Dios no dijo que eso va a pasar a sus hijos, como ellos automáticamente tienen ese juicio pasado a ellos. Y parece que él está glorificando un juicio de Dios contra su bisabuelo, algo así, en lugar de dando cuenta por qué Dios dio ese castigo. Y él trata de cambiarlo y glorificarlo y levantarlo para hacer algo bueno para él. Eso pasa hoy en día. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Entonces tienen una parte de la verdad de Dios y lo detienen en injusticia, como vamos a leer. Romanos 1 y versículo 18, para que leemos eso. La Biblia dice: porque se manifiesta la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Eso es lo que está pasando con Lamec. Es una verdad que Caín recibió esa marca, ese sello. Y la razón, pero lo detenía con injusticia, cambiándolo para decir que es algo bueno y que va a ser aumentado para los que tratan de atacar a él, como justificando lo que él había hecho, que era asesinando a otro hombre. En ese contexto. Saltamos al 28, versículo 28. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene, atestados de toda iniquidad, de fornicación, poligamia, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, o sea, llenos de homicidios, lo que pasó con Lamec, de contiendas, de engaños, dio un engaño ahí, de malignidades, 32, los cuales, entendiendo la justicia de Dios, si ve que lo entienden, es a saber, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, mas aún se complacen con los que las hacen. Y por eso que gente que hace maldad se juntan con otros. Dicen que es bueno y tratan de cambiar la situación contra las cosas de Dios. Hablando de su conciencia, eso es lo que está pasando con Lamec, su conciencia está siendo afectada. Romanos 2 y versículo 15. Recuerda que Dios le dejó que recibe perverso entendimiento, algo en su mente que se ha dañado. Romanos 2 y versículo 15. Dice: mostrando obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, y acusándose mientras tanto, o también excusándose sus pensamientos unos con otros. Y Lamec acusó a los que tratan de matarle y dio excusa para él, como él tiene derecho a matar a ellos. ¿Sí, verdad? Y si tratas de juzgarle, vas a recibir 70 veces 7 de lo que Dios había dado a Caín, como si fuera lo que Caín recibió era algo bueno. ¿Sí, verdad? Cierto que es una misericordia, pero mostró a todo el mundo que Dios va a vengarle por lo que había hecho, diciendo a todo el mundo que sí, él mató a su hijo. Entonces hay más aspectos que la misericordia de Dios en ese asunto, y Lamec ignoró el resto.
Solamente enfocó en lo bueno. Muchos hacen eso, ¿no? Quieren las bendiciones de Dios y no quieren los castigos hasta ignorar algo que tiene las dos cosas, que son de Dios. Todos los que creen en teoría de reemplazo y creen que su denominación o grupo es Israel hoy en día, nunca hablan los castigos que Dios dio a Israel por haciendo las cosas incorrectas. ¿Por qué? Si quieres ser Israel, recibe todo de ellos. Es lo que está pasando, ¿sí? Algo del mundo. Isaías 5 y versículo 20 dice: hay de dos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que torna de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Es lo que está pasando aquí. Hoy en día los impíos hacen lo mismo. Cambian lo malo al bueno y el bueno al malo. Por ejemplo, hoy en día hay un grupo de personas que usan el arco iris como si fuera algo bueno de ellos, como su símbolo. Pero el arco iris era un juicio de Dios contra personas como ellos, como las personas impías. Ellos tratan de recibirlo y cambiar el significado, afectando la sociedad con su nueva definición. La cosa más interesante con eso es que el arco iris de ellos falta un color. Tiene 6 colores en lugar de 7, mostrando que es de hombres. 6 es el número de hombres, 7 el número de algo completo de Dios. Glorificando algo que es un juicio de Dios y tratando de decir que no, esto es bueno. No vamos a mirar la cosa mala, vamos a poner eso al lado, ignorar o rechazar esa historia, la parte que involucra a Dios. De Lamec. Vamos a Génesis 4. Génesis 4. Entonces todos los fundamentos son malos, ¿cierto? No hay otra manera de decirlo, pero hay otros que son como, puede ser malo o bueno, depende cómo tiene que ver con las situaciones que están metidos. Por ejemplo, Génesis 4 y versículo 20 dice aquí, hablando de los hijos de Lamec, dice: y parió Ada a Jabel, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y de los que tienen ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tañen arpa y órgano. Y Sella también parió a Tubal Caín, acicadador de toda obra de metal y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Noema. Y nota que esos hijos de Caín eran padres de cosas, como comenzaron cosas, y esas cosas no parecen tan malucas. Por ejemplo, hablando de Jabel, dice ahí en versículo 20 que él es el padre de los que habitan en tiendas y de los que tienen ganados. Pues el problema de tener una casa y tener ganado, eso no parece tan malo, ¿cierto? Hoy en día no es un problema. Y es verdad, hoy en día no es, pero las cosas cambiaron desde antes de la caída, antes del diluvio, y después. Había un cambio grande, específicamente con el medio ambiente. No había temporadas en el tiempo de Jabel. Era perfecto, era la temperatura de Medellín, perfección, todos los lugares del mundo. Entonces aquí tenemos el concepto de propiedad artificial manifestándose por este Jabel, teniendo una tienda, una casa que mueve y un rancho, siendo un ranchero. Y la razón por eso, hermanos, que no había necesidad de tener casa en ese tiempo. Tú podías estar afuera sin problema, no era necesario. También ellos no comieron animales. Entonces, ¿por qué vas a tener un rancho? ¿Para qué?
porque está tratando de obtener ganancia por sus animales. ¿Sí, ven? Es como si fuera que él estaba vendiéndolos, haciendo mercancía, para otras razones aparte de hacer un sacrificio a Dios, como lo que pasó con Abel. Otra cosa pasando ahí. ¿Sí, ven? Usándolos para otras cosas. Y nota que Abel, que no quería vender su animal a Caín, él quería ofrecerlo gratuitamente a él, para ayudarle. ¿Sí ven algo pasando ahí? Entonces es por eso que en ese tiempo no era bueno. Hoy en día es diferente, pero eso fue lo que pasó. También hablando de Jubal, era padre de Ketán en el órgano. Ahí tienes la fuente de artes y entretenimiento. Vamos a Eclesiastes 7. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7 y versículo 5 dice: mejor es oír la reprensión desde el sabio, es decir, los hijos de Set, predicando, si ven las cosas de Dios, que la canción de los insensatos como los hijos de Caín. En este tiempo, me imagino que usaron los artes y entretenimiento, la música y todo eso, para glorificar al hombre y no pensar en las cosas de Dios. ¿Quién es el omnipotente que va a dar a él? Yo estoy bien, tengo todo lo que necesito, no necesito a él. ¿Sí, ¿verdad? Eso pasa hoy en día. Usamos la música y entretenimiento para escapar y no pensar en cosas importantes, para llenar nuestra mente y ser ocupados en lugar de ser silencio y tomar un tiempo quieto para pensar en Dios y nuestra relación con Él. Es por eso que el enemigo, Dios de ese siglo, quiere seguir poniendo más y más cosas en internet, ahí en las ondas del aire. Él es el príncipe del aire, ¿no? Para asegurar que perdemos en todo eso, en lugar de mirar lo que debemos mirar, que es nuestra situación espiritual con Dios. Y eso no es completamente malo. Hay música que es de Dios, hay arte que es para glorificar a Dios. ¿Sí ven? Entretenimiento que glorifica a Dios, o a lo menos no trata de hacerte seguir lo malo. No es malo tener comunión con sus hermanos jugando algo, eso no es malo. Pero sabemos que mucho de eso no es así hoy en día. Y en ese tiempo, más que todo, básicamente usaron eso para no pensar en su situación. Y tenían vidas largas. Y no tenían enfermedad, podían seguir ahí festejando y celebrando hasta días, no tenían esos problemas. No se enfermaron cuando estaban como perdiéndose en la comida y bebida, para decirlo así. Imagínate. También hablando de Tubal-Caín, él era un acicadador de hierro. Y ahí tienes la tecnología. Y sabemos que Caín era un labrador de la tierra. Me imagino que era capaz de hacer herramientas para ayudarle con ese trabajo de labrar la tierra. ¿Sí, verdad? Que Dios dio ese castigo a la tierra por lo que pasó con Adán. Él no dijo que no podía trabajar, pero que él va a sudar cuando trabaja y tiene que pelear con esas espinas y todo eso. Entonces Caín, puede ser que él aprendió y había inventado tecnología para ayudarle con eso. ¿Sí, ¿verdad? Parece que uno de sus hijos se mejoró en eso, pero imagino que era más que herramientas. Era hasta armas, porque el asesinato era algo grande en ese tiempo. Entonces tiene personas juntando en grupos, matando uno a otro, robando mujeres, todas esas cosas pasando. Cuando lograron algo, celebraron con sus artes y música y ni siquiera querían escuchar las cosas de Dios. También habla de esta Noema, que es la hermana de Tubal-Caín. Interesantemente, ya en este presente siglo malo, durante esa dispensación, hay 4 tipos de mujeres que existen ahí. Tienes a Eva, su nombre significa vida, como vimos.
Ella es la madre de todos los vivientes. Representa madres. Tienes Ada, una de las esposas de Lamec, y el nombre de ella significa ornamento. Ella representa a la esposa que tienes pública ahí, que muestras a la gente, con quien tienes sus peleas por ahí, cosas así, te molesta a veces. Y cuando ella te molesta, te vas a su sella. Sella significa escondida, su concubina, para escaparse, pero no realmente amas o respetas tanto a su concubina para hacer cosa grande. Su mujer, pero ella no es su esposa. No tiene concierto con ella. Y también Noema, el nombre de ella significa bella. Ella como representa la celebridad modelo. Eso parece hoy en día. Sí, ¿verdad? Hoy en día cada hombre tiene el ejemplo de su madre, pero lo ignoran, porque se pierden las bellas en las celebridades si quieren eso. Y cuando casan, puede ser que no le gusta a su mujer cuando se pone vieja o algo así, pierde la belleza, porque están mirando esas cosas perfectas, las actrices y todo eso, pero no pueden obtener una mujer así, entonces tienen una concubina por ahí. Eso es hoy en día, ¿no? Es muy interesante como eso básicamente resultó o fue manifestado por los hijos de Caín. Ese siglo malo hoy en día tiene todo eso, nada de eso cambió. Y no importa dónde estás en el mundo, eso sigue. Hombres tienen problemas, parece. Necesitamos a Dios para ayudarnos con ese problema. ¿verdad? Últimamente vamos a Génesis 4 y versículo 18, y no lo escribí ahí, pero letra D debe tener eso. Génesis 4 y versículo 18, que dice: y nació a Henoc Irad, e Irad engendró a Mabiael, y Mabiael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Entonces tiene Caín, Henoc, Irad, Mabiael, Matusael, Lamec, Jaber y los restos. 7 generaciones de Caín, comenzando con él. Okay. Mirando los significados de los hombres, hay una historia aquí, es interesante. Henoc significa lo mismo que Henoc, que es disciplinar, entrenar. Irad significa ciudad. Mabiael significa abatido de Dios, como Dios había hecho algo. Matusael significa hombre de Dios, es el mismo nombre que Matusalem. Es muy similar a eso. ¿Sí ven? Un poco diferente. Lamec, lo mismo Lamec, significa deprimido. Jaber significa guiando o guiado. Jubal significa jubileo, de eso es donde sale jubileo. Está disfrutándose. ¿Okay? Tuve Caín significa fluyendo de Caín. Es de Caín. Piensa como él y sigue las cosas de él. Entonces parece que Caín decidió disciplinar o entrenar a sus hijos de hacer ciudades en lugar de vagar contra la cosa de Dios. Y puede ser que Dios, en el tiempo de Mabiael, abatió ese plan. Ellos trataron de hacer una ciudad, Dios hizo que ellos se esparcen, según su juicio. Y puede ser que había algunos que aprendieron de eso, dieron cuenta de que Dios estaba serio y recibieron a Dios, eran hombres de Dios, pero la mayoría eran deprimidos y siguieron en su manera, no querían a Dios. ¿Sí, verdad? Y por eso fueron guiados de sus cosas del mundo, disfrutaron eso en lugar de las cosas de Dios en su jubileo, y todo eso fluyó de los pensamientos de Caín. Y sabes que hoy en día es muy similar a nosotros, somos entrenados en este mundo impío, según el siglo malo, y muchos de nosotros salimos de lugares con mucha gente. Una ciudad en ese tiempo era más como un pueblito, hoy en día un barrio básicamente. Muchos de nosotros salimos de lugares así, aprendemos mucho en esos lugares,
de este mundo, de la sociedad, somos influenciados de eso, pero llega un momento que somos abatidos de Dios y tenemos que decidir si vamos a ser un hombre o una mujer de Dios, o seguir en la depresión, guiado en las cosas del mundo, chocándolos con jubileo, esperando que no tenemos que pensar en nuestros problemas. Y todo eso fluye de nuestro padre Caín. Que eso fue lo que Caín hizo. Él no quería recibir el juicio de Dios. Quería hacer contra de eso. Y actuar como si fuera que no era real. Y no funcionó. Interesantemente, el Señor Jesucristo y también Job hacen un resumen de su perspectiva de este tiempo. Hablando del Señor, vamos a Lucas 17. Lucas 17. Mira lo que dice el Señor de este tiempo. Y creo a Él porque Él estaba ahí. Lucas 17, ¿sabe como el verbo? ¿Sí? Antes de que fue hecho carne. Lucas 17 y versículo 26 dice: y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Jesús dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Cómo así? No solamente casaron, pero regalaron sus hijos a otros, como en tratos, teniendo ganados. ¿De qué? ¿Sí ven? Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Entonces esa descripción aplica también a los días de Noé y cuando viene el Hijo de Hombre. Comían, bebían, compraban, vendían, ¿sí? Haciendo mercancía, plantaban, edificaban. Querían quedarse en un lugar en lugar de ser extranjeros y caminantes y vagabundos. Esos hijos de Caín. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, mira todo eso, no parece tan mal comer y beber. ¿Cuál es el problema con eso? Casar no es tan mal, pero si está haciendo poligamia o regalando a sus hijos, otro asunto, para tratos. ¿Sí ven? Como yo voy a recibir un beneficio por regalando a mi hija a usted, en lugar de un contrato que tiene que ver con asegurando que hay amor entre ustedes y usted va a cuidar a mi hija como debes. Eso es muy diferente. ¿Sí ven? Como esos tratos que había hecho Reyes, cosas políticas, parece que está saliendo de estos conceptos aquí. Okay. Job da más información, Job 21. Job 21. Job 21 y versículo 7, Job dice, necesitamos a Elifaz, pero él estaba respondiendo a Job. Y Job había dicho en Job 21 y versículo 7, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Es una buena pregunta. Pensaría que los impíos van a recibir juicio y ser destruidos, pero no es así necesariamente. ¿Sí ve? Sus amigos estaban diciendo que todo eso pasó porque él era impío, y él estaba explicando que no, a veces los impíos quedan vivos más tiempo y tienen bendiciones, y a veces los justos no. Todos sufren y todos ganan en este mundo, porque este mundo es impío, es caído, no es lo de Dios. 8. Su simiente con ellos, compuesta delante de ellos, y sus renuevos delante de sus ojos. Sus casas seguras de temor, ni hay sobre ellos azote de Dios, Dios dejando que ellos sigan viviendo como quieren. Sus toros engendran y no yerran, paren sus vacas y no muevan, perfección con eso, van a tener ganado sin problema. Echan sus chiquitos como manada de ovejas y sus hijos andan saltando. Eso es interesante. ¿Hablando de qué? Dando un casamiento ahí. ¿Qué es eso? Al son de tamboril y de pijuelas saltan y se huelgan al son del órgano. Ahí la música, los artes. Gastan sus días en bien y en un momento descienden a la sepultura. Y eso es interesante porque Job sabía que ellos vivieron casi 900 años, pero él habla de ellos como fue un momento, como es nada.
hacen todo eso y cuando mueren, se acabó. Y dicen a Dios, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos, porque habían los hijos de Set predicándoles. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos de Él? Ya tenemos todo, no necesitamos a Él, estamos en prosperidad. Suena como gente en América. Eso es el problema de teniendo tanto. Piensas que no necesitas a Dios, que estás bien. ¿Qué sirve Dios para mí? Si hablas así, eres como los hijos de Caín. ¿Sí, ven? Ezequiel había explicado esto en esta manera, hablando de los sodomitas, que tienen ese mismo pensamiento. El problema de ellos era soberbia, lo que ves ahí, hartura de pan y abundancia de ociosidad. Es una opulencia que llenaba a todos ellos. Epicureanismo, vamos a beber y comer y mañana moriremos, entonces vamos a disfrutar todo este tiempo, no tenemos que pensar en nada más porque tenemos. Hoy en día tienen el mismo pensamiento, en la música se llama YOLO, en inglés, you only live once. O sea, haz lo que quieras, solo tienes una vida, como si fuera que no hay algo después, y hay. ¿Verdad? Yo seguí esa filosofía cuando era pequeño. Música de Drake. Nota todo lo que tienen, sus placeres. No tienen problemas, no tienen tormentas, no tienen... La entropía no era tan rápido. La corrupción no era tanto en el mundo en ese tiempo. Porque el pecado no había corrido tanto como hoy en día. Entonces imagina a alguien que vivió 700 años, tienen tanta experiencia haciendo lo malo ya. Viviendo sin problemas y por eso dicen que sirve conocer a Dios, no importa eso. Estoy bien. Okay. Y nota que estaban ganando, entre otros, por siendo traficantes de ganados y parece que de sus chiquitos, dándoles en casamiento. ¿Sí? Entonces perdieron los cuidados, riquezas y pasatiempos de la vida. Y hoy en día cristianos tienen el mismo problema. Por eso no sirven a Dios y no llevan fruto como deben, a la gloria de Dios. Entonces, todo esto comenzó durante la dispensación de conciencia y siguió hasta hoy en día. Entonces la conclusión de todo esto es que el Señor dio un juicio en Génesis 6 y había dicho que todo intento de los pensamientos del corazón de los hombres era malo todo el tiempo. Y la mayoría de los hombres siguieron todo esto de los hijos de Caín. Escucharon y siguieron la vida de ellos en lugar de los ministros de Dios y su mensaje que tenían que buscar a Dios. Y eso resultó en el juicio de Dios que vamos a ver en el próximo mensaje que es el diluvio. Que básicamente había solamente 8 personas que escucharon a Dios. Imagínate, hay como estudios acerca de la población en ese tiempo y puede ser que había llegado para ser como un número conservativo de casi 2 billones de personas. Imagínate. Solamente 8. Solamente 8 siguieron a Dios. Okay. Entonces vamos a ver este juicio y lo que pasó con Noé en el próximo estudio. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca de la dispensación de conciencia y los fundamentos en nuestro presente siglo malo. Ayúdanos a dar cuenta que estamos nacidos en esto. Están metidos en nuestra sociedad que nos influencia desde el principio de que salimos de nuestras madres, Señor, cuando entramos a este mundo. Y es por eso que necesitamos de su ayuda para pensar diferente y seguir sus pasos en lugar de los pasos del enemigo. Entonces ayúdanos a hacer eso, Señor, y reconocer esas cosas para que puedes ayudarnos a tomar la decisión de no ser como políticamente correctos en nuestros dichos y en lugar de eso decir la verdad con gracia, ensazonado con un poco de sazón.
Y damos gracias por todo lo que tenemos en la vida del Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.